Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la materia de lenguajes y autómatas 1. Esta materia, lo que nosotros vamos a revisar tiene que ver con el funcionamiento de un compilador. Si bien nosotros ya hemos trabajado en algunas materias de programación, hacemos un código. Ese código lo pasamos por el compilador para que nos diga si tiene algún error, si no tiene errores y se ejecuta. Lo que nosotros vamos a revisar como parte fundamental dentro de la materia es cómo funciona ese compilador, qué es lo que hace un compilador para que nos diga si tiene errores, por qué tiene errores, qué tipo de error tiene, si es error sintáctico, error semántico, si tiene que ver con que nosotros hayamos escrito de manera incorrecta alguna palabra, algún ciclo lo escribimos de forma incorrecta, si nos faltó una llave, si nos faltó un paréntesis, punto y coma. ¿Qué es lo que o cómo es el funcionamiento del compilador para que nos mencione o nos genere ese tipo de errores? Es lo que nosotros vamos a revisar dentro de esta materia. Ahora, dentro del objetivo general nos menciona, define, diseña y programa las fases de un analizador léxico y sintáctico de un traductor o compilador, lo que les mencionaba hace un rato, que nos sirva de preámbulo para la construcción de un compilador. Y aquí va a ser una primera fase. Ya en la siguiente materia, que es el lenguaje de autómatas 2, ya nosotros pudiéramos concluir ese compilador como tal. En esta primera etapa, pues nos vamos a enfocar nada más en análisis léxico y sintáctico de ese compilador, que es todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a ese análisis o ese analizador como tal. Y de hecho, pues al final el proyecto que nosotros vamos a elaborar tiene que ver con ese analizador, tanto léxico como sintáctico, incluyéndolo en una sola aplicación. Y de hecho, pues esto se va a relacionar un poco con la materia de tópicos, donde pues nosotros vamos a ver cómo generar esa interfaz gráfica y poder utilizarla en la elaboración de este analizador, tanto léxico como sintáctico. Dentro de lo que nosotros vamos a obtener de esta materia, pues digo, tiene que ver más que nada con el conocer cómo funciona un lenguaje de programación en la parte de la detección de errores. No solamente decir, pues yo sé programar y conozco estos diferentes lenguajes de programación, sino también el conocer todo el entorno del porqué de ese lenguaje de programación, por qué debo escribir esas instrucciones de esa manera, por qué tiene esa estructura, es lo que nosotros vamos a obtener. Y aquí en un punto importante es experimentar con el diseño interfaces hombre-máquina, máquina-máquina. Ya nosotros relacionarnos directamente con la parte del lenguaje máquina, ¿no? Para entender cómo es que la computadora trabaja estas diferentes instrucciones que nosotros escribimos en un lenguaje de programación. Todo lo que nosotros ya debemos conocer tiene que ver con estructuras de datos, que es una materia que ya vieron anteriormente, donde pues, ahí revisaron algunos métodos de ordenamiento y búsqueda y trabajaron ahí con algunas estructuras como lo son árboles, pilas, listas enlazadas, que nos permitan saber diferentes tipos de búsqueda, si es búsqueda en anchura, búsqueda en profundidad, cuáles son los diferentes tipos de búsqueda, recorrido, por ejemplo, de un árbol, cómo se hacen esos recorridos, porque nosotros lo vamos a requerir más adelante dentro de la unidad 4, unidad 5, donde vamos a requerir elaborar un árbol y ver cómo se lleva a cabo ese recorrido, por ejemplo, para analizar una operación. Y si tenemos una operación, cómo saber que esa operación está bien escrita y no generar algún error. Igual aquí es importante también mencionar que dentro de competencias previas pues tiene que ver el conocimiento de algún lenguaje de programación porque tenemos que elaborar nuestro analizador. La materia como tal está compuesta de 6 unidades y los exámenes que vamos a estar trabajando son como tal teórico-prácticos, van a haber ejercicios, en algunos casos pues la entrega de alguna actividad como es primero entregar un analizador léxico, después entregar un analizador sintáctico y posteriormente integrarlo en una sola aplicación.
Igual vamos a tener ejercicios a partir de unidad número 2 vienen ejercicios. Unidad número 1 pues es muy teórica. De hecho, ahorita vamos a ver cómo vamos a estar trabajando esta parte de las unidades porque las vamos a integrar porque son 6 unidades, entonces el tiempo es corto y pues vamos a poder o vamos a buscar cómo integrarlas de alguna manera. Y pues también mencionaba la parte de la aplicación final de materia donde va a ser el analizador léxico y sintáctico en una aplicación ya como tal. Dentro de la parte o forma de evaluación, todas las actividades se entregan de forma escrita. Y esto es importante, todas las actividades que nosotros vayamos a elaborar son escritas. Recuerden también, estas actividades deben tener una estructura. Ya conocemos, ya hemos trabajado anteriormente, entonces ya conocen también la estructura que debe tener cada una de esas actividades. También contamos ahí con nuestro archivo criterios de evaluación para que lo puedan revisar sin problema. Igual recuerden que va a haber penalizaciones en caso de que no se cumpla con alguna de esas características que debe tener cada una de esas actividades como tal. Ya ustedes pueden revisar también esta presentación dentro de plataforma por si hubiera alguna duda. Igual también todos los archivos deben estar en formato PDF. Si hay cuestiones del espacio en plataforma y todo para que no se sature, todos deben estar en formato PDF. Importante cumplir también con los días establecidos para la entrega de actividades. Va a haber siempre un rango ahí por si de repente alguno tiene problema para subir sus actividades. Vamos a generar también ahí un pequeño espacio como tal. Recuerden que en caso de que haya algún problema con las actividades, deben tener siempre o contar con ese 80% en la entrega de actividades para que tengan derecho al examen y posteriormente a segundas, ¿no? También para que no haya ningún problema. Las segundas oportunidades van a ser al final, la última semana, que estaríamos considerando para la entrega como tal. Recuerden que para poder aprobar la materia necesitan tener todas las unidades, que en este caso son 6, aprobadas para poder aprobar la materia como tal. Con una unidad que no aprueben, ya no aprueban la materia. Recuerden, en caso de cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya nada más ahí me comentan. En cuanto a estructura de nuestras actividades, pues siempre debe llevar su portada, introducción, el contenido de la actividad, conclusiones y bibliografía. Esto debe tener todas las actividades que nosotros vayamos a estar trabajando. En cuanto a la actividad final de materia, nosotros aparte de esa aplicación, pues vamos a tener una documentación que va a ser un archivo igual, PDF, donde podamos considerar estos elementos, portada, introducción, cuál es el problema que vamos a resolver, justificación, objetivos, el procedimiento que seguimos, la codificación, pruebas, conclusiones y bibliografía. Esto es en cuanto a la actividad o proyecto final. Esta actividad va a ser igual en equipo de 3 personas. Igual ahí también ya más adelante me comentan cómo van a estar integrados esos equipos, porque a partir de unidad 4 van a estar trabajando con su equipo. Bueno, de hecho, desde la unidad número 2 ya más o menos tienen que ir revisando algunas actividades que van a ir, se van a estar trabajando en equipo porque les van a servir para llevar a cabo esta actividad final. En cuanto al contenido del curso, son 6 unidades. Unidad número 1, pues es introducción como tal. Vamos a ver ahí conceptos que es un alfabeto, un lenguaje que nos permita ya identificar, ¿no?, cómo funciona un lenguaje como tal. A partir de unidad número 2 revisamos expresiones regulares. ¿Qué es una expresión regular? ¿Qué características, reglas para construir expresiones regulares? Y cómo nosotros podemos aplicar esas expresiones regulares para la creación de nuestro compilador.
Para unidad número 3 revisamos autómatas finitos y vamos a ver el concepto de autómata, los elementos que debe tener un autómata y diferentes tipos de autómatas que vamos a ir revisando. Igual cómo se va a relacionar este concepto de unidad 3 con unidad número 2, ya que van muy de la mano. Para la unidad número 4 ya viene análisis léxico. ¿Cómo funciona un análisis léxico y cómo podemos construir ese analizador léxico? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder construirlo? De igual manera, para la unidad número 5 revisamos análisis sintáctico, donde tenemos que verificar, ¿verdad? ¿Qué elemento necesitamos para poder construir ese análisis sintáctico? ¿Cómo podemos revisar a través de nuestro compilador esa estructura? Aquí es un poquito más complejo porque vamos a requerir ya de más elementos. Y por último tenemos unidad número 6 que es máquinas de Turing, que a final de cuentas sigue siendo una forma de autómatas, ¿verdad? Pero ya como más específico, vamos a ver cómo funcionan, qué elementos debe tener una máquina de Turing y sobre todo, les digo, la parte del funcionamiento, cómo funciona. Por último, les agrego aquí esta parte de bibliografía, algunos libros que pudiéramos consultar. De igual manera, dentro de plataforma les voy a estar compartiendo algunos archivos para que también ustedes puedan revisar, tanto para la elaboración de las actividades como para la parte práctica. No hay poder revisar o realizar nuestros analizadores. Les voy a compartir algunos archivos que les puedan servir de base para que también ustedes puedan revisarlo. Como todo esto que vamos a estar revisando es en línea, entonces es importante que vayan descargando todos estos archivos, vayan realizando las actividades y todas las dudas que vayan surgiendo, pues me las vayan haciendo llegar, ya sea a través de correo, a través de Skype, a través de alguno de estos medios de contacto que vamos a tener en este trimestre. ¿Sí? Les digo, todas las dudas que vayan surgiendo, porque sí está con, digamos que es algún concepto totalmente nuevo, no lo habíamos revisado antes en alguna otra materia, sí pueden surgir algunas dudas. Recuerden también aquí, digo, la parte de evaluación va a ser en base a estas actividades, en base a una evidencia de aprendizaje, vamos a llamarle así, para poder cumplir con la parte de la aprobación de estas unidades. Digo, el procedimiento es muy similar, nada más ahí la única diferencia es que todo lo vamos a estar trabajando de esta manera. Queda pendiente definir fechas o los días en los cuales vamos a generar sesiones para todas las dudas que pueda haber en cuanto a las unidades, definir un horario en el que la mayoría pueda para que no haya ningún problema y digo, en caso de dudas, preguntas, tienen ahí los diferentes medios de contacto para poder hacerlas llegar.